Yo tengo de mi infancia muy vivo el retrato. Las tardes por el barrio y a pasar el rato con la pelota vieja y los guayos baratos para ganarle a la vida el campeonato. En casa mi vieja y en el colegio la seño me enseñaron a alcanzar lo que quería de pequeño. La palabra sacrificio, la palabra empeño, porque no es poco lo que cuesta un sueño. Así se echó a rodar el juego de la vida. Con esfuerzo y sacrificio nos dio la bienvenida. Y hoy tengo ante los ojos la verdad evidente, que aunque el triunfo sea tuyo, lo construye mucha gente. Primero la familia, luego los buenos amigos, porque los malos mejor ni te digo. Después los compañeros que la vida te ha dado, que aunque piensen diferente, tiran pa'l mismo lado. El juego es en equipo y un equipo es eso, muchas manos que se juntan para alcanzar el progreso. Cada cual tiene su parte, cada cual su tarea. La recompensa es el éxito, bendito sea. Cuando el nudo de la vida aprieta, es cuando más hay que buscar la meta, porque no es solo elegir un destino, hay que apartar las piedras del camino. Todo por su felicidad. ¿Cómo? Y saber que la gloria no es una casualidad. No. Gente que con su esfuerzo vence la adversidad. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Al principio el sueño parece inalcanzable, pero a la voz de la experiencia hay que dejarla que hable. Dice que hay una puerta que nos lleva al futuro, y la llave es el trabajo duro. Cada cual en su puesto, apasionado, habilidoso y dispuesto. Cada cual con su historia, ganando con su esfuerzo su pedazo de gloria. Recuerdo aquella tarde que me vi en el estadio, la gente en la tribuna y mi nombre en la radio. El profe repitiendo, hay que usar la cabeza. Cuando crees que llegaste, apenas empiezas. Por la gradería ya se ven las mujeres que vienen a apoyarte para alcanzar lo que quieres. Familias, niños, todos los hinchas sinceros. Cuando los miras entiendes que hay que jugarse entero. Ante el que sabe yo me quito el sombrero, el sabio es el que aprende del que estuvo primero. Un líder es el futuro que te devuelve un reflejo, y el que no escucha no llega viejo. Gente que entrega todo Sí. por su felicidad. Es la equidad. Y saber que la gloria no es una casualidad. Que no. Gente que con su esfuerzo vence la adversidad. Sí. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Yo preparándome duro y sudándola fuerte, pago feliz ese precio por ser diferente. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Además no lo hago solo, me acompaña otra